Son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Recibo con mucho gusto a Rogelio Cárdenas, autor, es un periodista, y usted lo conoce bien, una familia de periodistas también, un libro que se llama Queremos hablar, las voces de la influenza. Un libro muy interesante para todas aquellas personas que a lo mejor no entendieron bien el fenómeno, a todas aquellas personas que dijeron que no, que esto es una maniobra del gobierno nada más para distraer. No es cierto, los casos, le digo, en particular a mí me tocó vivirlo, y los casos que narra aquí Rogelio son casos impresionantes. No podemos entender cómo los mexicanos a veces podemos tener tanta incultura, ¿no?, para manejar una enfermedad como esta. Rogelio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de poder compartir con las personas que nos escuchan las voces de 12 mexicanos, pero sobre todo que podría ser cualquiera de nosotros. Oye, tú llegaste, lo que haces son entrevistar a varias personas que sufrieron esta enfermedad, la influenza H1N1, pero entrevistaste a más de 12, ¿no? Nada más que en el libro nada más te cupieron 12, supongo. En total realicé 30 entrevistas, 30 historias. Por cuestiones de espacio en el libro solo pude plasmar 12 de ellas, de las cuales no fueron escogidas al azar, sino más bien muestran un ángulo distinto del acontecimiento, de lo que sucedió. En este caso hice una muestra significativa porque fue para gente que se hubiera atendido en hospitales del gobierno del DF, del Estado de México y del gobierno federal. Esto por 3 motivos básicamente. El primero, porque me permitía abarcar una amplia área geográfica. El segundo, porque podía estar en las zonas donde estaba el mayor número de contagios, de víctimas y de fallecimientos. Y el tercero, y muy importante, ver cuál fue la actuación de 3 gobiernos de diferentes partidos bajo una misma circunstancia. Interesante. ¿Qué fue lo que encontraste? O sea, si te dijera, a ver, dime cuál la principal característica que encontraste sobre esta enfermedad, ¿cuál sería? Yo creo que aquí le daría voz al entonces presidente de Derechos Humanos, Álvarez y Casa. Me reuní con él, le mostré todas mis historias y resulta que él llegó a la conclusión y al dictamen que todas tienen violación de derechos humanos, las 30, ya sea por acción o por omisión. Si me preguntas qué encontré, pues es un mal servicio a la gente. Tengo personas en mi libro, al igual que en las otras historias que no pude publicar, las cuales fallecieron lamentablemente y sus familiares les dan voz, o de igual manera personas que se recuperaron. Yo reconozco honestamente que no soy ni un académico, ni un científico, ni un doctor, y de ahí porque yo invité a muchas fuentes y a muchas personas que supieran del tema a participar. En específico, la Facultad de Medicina del Tecnológico de Monterrey, al igual que el EGAP, me realizaron un caso de estudio de mi libro y de la contingencia que se vivió a partir del 23, al igual que sus antecedentes. Claro. Y aquí llegan algo muy importante, que es el pilar de todo esto. Llegan a que se tiene que reformar la política pública de salud. Tenemos que cambiar el sistema que tenemos. Oye, Rogelio, cuéntanos de algunos casos, los casos que más te impactaron. Ahora me estabas comentando fuera del aire el caso de una mujer de edad avanzada que se contagió de esta influenza. Aquí hay algo muy curioso. Mucho nos quejamos los mexicanos del trato que recibimos y recibieron nuestros connacionales en el extranjero, cuando cerraron aeropuertos, cuando los segregaban, pero peor aún es algo que nosotros replicamos aquí en nuestro país. Lamentablemente hubo casos de personas que tenían miedo de decirle inclusive a su familia. El caso que te comentaba de la señora que me tocó entrevistar y verla, sus propios hijos la sacaron afuera, la dejaron en un catre en el patio y ahí dormía. Y son cosas que uno no se da cuenta, y sobre todo aquí hay algo que yo creo que es dentro de todo lo que está viviendo nuestro país, lo más lacerante y lo que más nos afecta. Tenemos crisis económica, política, de salud, de seguridad, pero la peor es la social, y la social en base a los valores. El mexicano ha perdido la capacidad de asombro, pero sobre todo de indignación. Vemos cómo con el bombardeo mediático, el bombardeo gubernamental, ya la gente no se conmueve de las cosas que están sucediendo. De igual manera, mucho se comentaba de que
en los noticieros que hay cerca de 600 y tantos fallecimientos o cerca de 70,000 contagiados, las cifras en primer lugar son irrelevantes porque son hechas bajo un muestreo aleatorio. Entonces, bien a bien, nunca vamos a saber cuánta gente ni se contagió ni falleció. Claro. Ahora, entonces, uno de los puntos principales fue la discriminación de los propios mexicanos hacia los mexicanos. No solo en los hospitales, sino en la propia familia. O sea, nos quejamos, tú lo dices bien, de la discriminación, que nos cerraron aeropuertos y nos cerraron vuelos. Aquí estábamos dejando un familiar en el patio de la casa, ¿no? Y discriminación del propio sistema de salud, llámese el estatal, el federal, cualquiera discrimina. El privado discriminó también, eso, obviamente esto no está contenido en el libro, pero el privado también discriminó. Ahí lo que yo hice para poder contrastar cuál era la diferencia entre la atención pública y la privada fue meter algunos casos de gente que fue a hospitales privados en los cuales, si tú me preguntas cuál es la gran diferencia, con todo y que pueda haber discriminación en los privados, es que el que paga, en este caso a un privado, puede elegir y sobre todo puede exigir. Y lamentablemente nuestro sistema es autoritario, porque de entrada a uno le dicen cuál es el doctor, la clínica y el hospital al que debe acudir. Y es mucho de suerte, porque si no tuviste la suerte de que alguno de esos tres fuera el adecuado, tu vida se puede ver truncada. ¿Encontraste gente, obviamente las voces de los familiares, que haya muerto por la mala atención del sistema de salud público? Encontré en total 7. Me gustaría platicarte uno que está reflejado en este libro. Sí. La historia se llama Sueños Rotos. Es una joven pareja, el padre se llama Tomás Llorente y la madre Nancy. Tienen un hijo que estaba por cumplir 2 años de edad, el pequeño Tomás, quien después de acudir a distintos consultorios privados llega al Hospital General de la Ciudad de México, que hay que resaltar que es uno de los hospitales estrella, o que así lo considera el sistema mexicano. El pequeño entra ahí y te quiero platicar algunas anécdotas que dice el padre. Un día el papá estaba con el pequeño Tomás en el cuarto y las alarmas empiezan a sonar, las de los aparatos, y el padre, en su desesperación porque transcurrían los minutos y nadie venía a ver qué sucedía, se asoma y a lo largo del pasillo ve a un doctor. El padre, ya sufriendo, le empieza a hacer señas, pero el doctor no acude. Ya va el padre, se acerca al doctor, pero lamentablemente el doctor estaba comiendo su gelatina. Y el padre le dice, por favor, venga a ver, algo le está pasando a mi hijo, porque las alarmas no dejan de sonar. Y el doctor le dice, oiga, ¿no está viendo que estoy comiendo mi gelatina? Cuando acabe de comer mi gelatina, iré a ver. Se regresa el padre en su sufrimiento al cuarto del niño sin saber qué hacer, y llega el doctor de mala gana después de varios minutos, ya que había acabado su gelatina. Llega, apaga los instrumentales y todavía lo regaña y de manera déspota le dice, ¿para esto me llamó? Otro ejemplo de esta misma historia. Abuela. ¿Y Tomás murió? Tomás murió.